Saludos a todos mis queridos amigos y hermanos que sintonizan el canal donde leemos las mejores notas de estudio en las mejores Biblias de estudio. En esta oportunidad vamos a presentar un nuevo estudio bíblico acerca de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Y lo haremos en estas 4 distintas Biblias de estudio. La Biblia de Estudio Mundo Hispano, la Biblia de Estudio Arqueológica, la Biblia de Estudio Scofield y la Biblia del Nuevo Testamento en versión de estudio Recobro. Vamos a dar inicio con la Biblia de Estudio Arqueológica. Esta Biblia se encuentra en la nueva versión internacional. Vamos a ir al pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a empezar con la lectura. Vamos a hacer un acercamiento y empecemos con la lectura del verso. Dice aquí, la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Punto. Vamos a ver también algunas referencias bíblicas de este pasaje bíblico, tanto del versículo 1, referencias y citas bíblicas, que uno puede ir también a estudiarlas, del versículo 2, del versículo 3 y del versículo 4. Pueden poner pause e ir a estudiar todas estas citas bíblicas como referencias bíblicas al pasaje leído. Vayamos ahora a la nota de estudio que se encuentra aquí a pie de página y empezamos. Del versículo 1 habla acerca de para, hermanos, véase la nota en Romanos capítulo 1 versículo 13. Vamos a leer nuevamente el versículo 3 y 4. Nos dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. El comentario de estos dos pasajes a continuación. Aquí Pablo se vincula a sí mismo con la primera tradición cristiana. No era quien le había originado ni tampoco la había recibido directamente del Señor. Su fuente eran otros cristianos. El comentario del versículo 4 nos menciona: los judíos contaban parte de un día como un día completo. De ese modo, los 3 días habrían incluido parte de la tarde del viernes, todo el sábado y la mañana del domingo. Bueno, esa ha sido la nota de estudio de esta Biblia, de estudio arqueológica, que está en la nueva versión internacional. Ahora vamos a ir a la Biblia de estudio Scofield. Vamos a proceder a la lectura también. Esta se encuentra en la versión Reina Valera de 1960. Igualmente le daremos la lectura. Nos dice el título La resurrección de los muertos, el capítulo 15. El subtítulo La resurrección de Cristo como un hecho atestiguado. Empecemos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pasajes bíblicos como referencia, también para poder ir a considerar de todas estas lecturas que hemos dado de los versículos, ¿no? Habla del sacrificio, habla de la resurrección,
y podemos poner pausa y también ir a todos estos pasajes que están al margen. Ahora vamos a ir al comentario que nos da esta Biblia de Estudio Scofield acerca de estos versículos bíblicos. Nos dice: en los versículos del 1 al 8 el apóstol bosqueja el evangelio de la gracia de Dios. Versículo 1. Tiene que ver con una persona, el Cristo de las Escrituras y de la historia. 2. Tiene que ver con su muerte por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 3. Tiene que ver con su resurrección también, de acuerdo a las Escrituras. Su sepultura se hace valer como evidencia de su muerte, y el hecho de que fue visto con vida se presenta como prueba de su resurrección. Este es el evangelio que predicó Pablo, que aceptó la iglesia primitiva, evangelio por el cual los hombres son salvos. Muy bien, ese ha sido el comentario que nos da esta Biblia Estudio Scofield acerca de estos versículos bíblicos. Ahora vamos a ir a la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Esta Biblia se encuentra en la versión, justamente como menciona, la versión Mundo Hispano. Vamos a ir al pasaje citado de 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Estamos leyendo. Haremos también un acercamiento para la lectura y procedemos. Nos dice así: la resurrección de Cristo es el título que se encuentra esta sección. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a ir al margen donde también hay referencias bíblicas de estos versículos que hemos leído. Pueden poner pause y revisar de la misma manera. Versículo 1, versículo 2, del versículo 3, todos estos pasajes como referencia bíblica, y del versículo 4 también. Ahora vayamos al comentario que nos da esta Biblia a pie de página y nos dice, aquí el artículo: la importancia de la precisión doctrinal con respecto a la resurrección. Nos dice: la resurrección es un pilar fundamental de la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos y nuestra fe no tiene valor. ¿Qué más nos dice? Vamos a seguir leyendo la otra. La importancia, evidencia y necesidad de la resurrección de Cristo. Algunos corintios habían negado que los muertos resucitarían. Pablo afirma que esta negación no puede admitirse porque la resurrección es parte integral de la fe. El comentario del versículo 3 y el versículo 4 nos menciona: hay aquí un resumen muy antiguo de la enseñanza de la iglesia primitiva, su proclamación, su evangelio. El primer punto es: Cristo murió por nuestros pecados, es decir, su muerte fue expiatoria. La cruz es el corazón del evangelio, predicha por las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ir a esta Biblia que nos da un artículo hermoso acerca de este tema de la resurrección de Cristo, y vamos a también leer a continuación. Nos dice así: la resurrección de Jesús como base de la fe. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana, como lo declara abundantemente el capítulo 15. Esta verdad es tan esencial a la fe que el apóstol dice: y si Cristo no ha resucitado, su fe es inútil, todavía están en sus pecados. Después de que este evento ha sido sometido a profundo escrutinio y prolongado estudio, en un clima de mucha controversia, ningún estudioso negará que Jesús fue un personaje histórico que vivió hace casi 2000 años, que fue un maestro incomparable, un obrador de milagros y que murió crucificado en una cruz romana. Con respecto
a su resurrección, si la vemos desde la perspectiva de un litigante, el testimonio consiste basado en los relatos fidedignos de múltiples testigos. Es evidencia poderosa a su favor y satisface los estándares tradicionales de cualquier tribunal. Resulta en verdad pasmoso que Pablo termine este pasaje diciendo que muchos de los testigos viven todavía. Pablo no se habría atrevido a incluir una afirmación como esa e inventar a los oyentes a probar su dicho si no estuviera seguro de los hechos. La resurrección se convirtió en poderosa base de la fe, que no solo tenían el testimonio externo de la historia, sino la certeza interior que provenía de la presencia del resucitado mismo en su vida. No solo el Mesías murió por ellos, sino que ellos murieron con Él, fueron sepultados con Él y resucitaron con Él. Conocieron así el poder de su resurrección. Por la resurrección los hizo sentar en los lugares celestiales, lo que significa que están en íntima relación con aquel que tiene en sus manos el control maestro del universo. Se hicieron uno solo con Él y la vida les fue transformada, con resultados palpables en el presente y una esperanza firme para el futuro. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con ustedes. Buen artículo que nos da esta Biblia de estudio, Mundo Hispano. Vayamos ahora, por último, a la Biblia de estudio solamente del Nuevo Testamento, de la versión Recobro. Y vamos a leer a continuación el pasaje bíblico de 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Hacemos un acercamiento y procederemos a la lectura. Capítulo 15, lo tocante a la resurrección de Cristo, predicada. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he anunciado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Vamos a continuar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he anunciado como evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a leer ahora el comentario de esta Biblia, pero antes vamos a ver las referencias bíblicas. Hay muchísimas referencias bíblicas al margen de esta Biblia. Acá está del versículo 1, por ejemplo. Pueden poner pause y estudiarlas también. Vamos a ir del versículo 2 también. Hay referencias bíblicas del versículo 3 y del versículo 4. ¡Wow! Cantidad de referencias bíblicas que existen en esta Biblia. Ahora vamos a ir al comentario. Está aquí. Al comentario, empezamos aquí. Del versículo 1. El Evangelio completo, que incluye las enseñanzas acerca de Cristo y la Iglesia, como se revela plenamente en el libro de Romanos. Vamos a seguir leyendo. Debemos estar firmes en el Evangelio, dice, completo. Es decir, en todo el Nuevo Testamento y no solo en ciertas enseñanzas o doctrinas. Vamos a leer el versículo 2 nuevamente para leer el comentario. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he anunciado como evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. El comentario: o estáis en el camino de la salvación. Nos dice: ya justificados en Cristo y regenerados por el Espíritu, estamos en el proceso de ser salvos en la vida de Cristo. Estaremos en este proceso hasta que seamos completamente maduros y conformados a Él. Vamos a leer ahora el versículo 3. Porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Leeremos el versículo 3, que nos dice: la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura
para que seamos terminados, y su resurrección para que la vida germine en nosotros, las cuales se llevaron a cabo conforme a las profecías del Antiguo Testamento, son los elementos básicos entre los puntos iniciales del Evangelio. El último de estos elementos es el más vital, porque es el aspecto positivo del Evangelio, por cuanto nos imparte vida para que obtengamos vida y vivamos a Cristo. Sigue el Antiguo Testamento, esto es la ley y los profetas. Vamos a hacer una sección y vamos a leer el versículo 5, por ejemplo, que apareció a Cefas y después a los 12. Leeremos el comentario del versículo 5. O fue visto por Cefas. Los primeros apóstoles y discípulos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, y su predicación recalcaba su testimonio acerca de esto. Dieron testimonio del Cristo resucitado, no solo con su enseñanza, sino también con su vida. Ellos vivían con Él, porque Él vivía en ellos en resurrección. ¡Wow! Qué hermoso comentario de esta Biblia de Estudio Recobro. Y de esta manera, hermanos, hemos dado por concluido el estudio bíblico de las notas de estudio de todas estas Biblias de estudio. Espero que puedan ustedes compartir este video a otros amigos y hermanos en la fe y podamos todos mutuamente edificarnos. No se olviden de suscribirse, de darle un like, un me gusta, y Dios los bendiga.